Rebelión en la granja. George Orwell. Capítulo 1. La noche caía sobre la granja Manor. El aire estaba impregnado de un silencio tenso, roto solo por el rumor del viento entre los árboles y el lejano canto de los búhos. En el interior del granero principal, una extraña expectación se respiraba. Todos los animales habían recibido una misteriosa invitación. El anciano cerdo, conocido como el viejo mayor, había pedido su presencia para compartir una revelación que llevaba tiempo gestándose en su mente. Uno a uno, fueron entrando, primero las gallinas, alborotadas y nerviosas, después los caballos, firmes y tranquilos, con Boxer y Clover caminando con solemnidad. Las vacas entraron en fila, seguidas por los patos y gansos que chapoteaban en el suelo de tierra apisonada. Muriel, la cabra blanca, se acomodó cerca de la lámpara que titilaba débilmente. Los perros, siempre vigilantes, tomaron posición en los extremos. Incluso los gatos se deslizaron entre las sombras, fingiendo indiferencia. En el centro, sobre una cama de paja, yacía el viejo mayor. Sus colmillos amarillentos asomaban cuando hablaba, pero su voz, grave y profunda, era la de un sabio que había vivido lo suficiente para comprender las miserias de la existencia animal bajo el yugo humano. El silencio se volvió absoluto cuando comenzó a hablar. Con palabras lentas y cargadas de fuerza, describió la injusticia que todos compartían, la esclavitud del trabajo extenuante, la apropiación de su esfuerzo por parte del hombre y el destino inevitable de cada uno de ellos, la muerte, la carne arrancada, la leche robada, los huevos vendidos. Los animales, que siempre habían sentido el peso de esa opresión, escuchaban como si fuera la primera vez que alguien lo dijera en voz alta. De pronto, su discurso se tornó en una arenga. Compañeros, bramó, la raíz de nuestra miseria tiene un nombre, el hombre. Él consume sin producir, domina sin aportar, exprime hasta la última gota de nuestra fuerza y luego nos desecha sin piedad. Sus palabras encendieron miradas, corazones y músculos, y entonces, como si una fuerza invisible se apoderara de él, el viejo mayor comenzó a cantar. Su voz, quebrada pero llena de esperanza, entonó una melodía ancestral, Bestias de Inglaterra. Al principio tímida, pronto fue retomada por todos los animales. Las voces se multiplicaron, se unieron, crecieron en intensidad hasta llenar el granero. Era un himno de libertad, de futuro, de un mundo sin látigos ni cadenas, donde todos serían iguales. La atmósfera se volvió épica. Las vacas mugían al compás, los caballos relinchaban con fervor, las aves batían sus alas levantando polvo. El canto se elevó hasta romper el silencio nocturno. Desde fuera, el granjero Jones, adormilado por el alcohol, creyó escuchar un ruido extraño, pero lo desechó como un sueño. Cuando finalmente el canto se desvaneció, el granero quedó en silencio. Todos permanecían inmóviles, con los ojos brillando en la oscuridad. Había nacido una chispa, un sueño compartido, aunque aún no sabían cómo ni cuándo. Algo había cambiado para siempre en la granja. Capítulo 2. La noticia de las palabras del viejo mayor se extendió por la granja como una corriente invisible. Durante los días siguientes, cuando el granjero Jones se sumía en su habitual embriaguez, los animales recordaban sus discursos en murmullos apasionados. Aunque la muerte del viejo mayor llegó pronto, su legado quedó sembrado en cada uno de ellos, la idea de que podían rebelarse, de que era posible un mundo distinto. Dos cerdos jóvenes destacaban entre todos, Bola de Nieve y Napoleón. Ambos poseían una inteligencia superior y, aunque diferentes en carácter, compartían la visión de libertad. Bola de Nieve era enérgico,
entusiasta y lleno de ideas, mientras que Napoleón, callado y astuto, parecía siempre estar calculando más allá de lo evidente. Junto a ellos estaba Chillón, un cerdo pequeño y vivaz, cuya habilidad para la oratoria lo convertía en el portavoz ideal. Ellos comenzaron a moldear los pensamientos del viejo mayor en una doctrina que llamaron animalismo. No era fácil convencer a todos. Algunos animales mostraban dudas. Molly, la yegua blanca que adoraba sus cintas de colores y los terrones de azúcar, preguntaba si en la nueva sociedad aún tendría esos lujos. El cuervo Moisés, por su parte, hablaba de un paraíso llamado Monte Azúcar donde los animales encontrarían descanso después de la muerte. Muchos lo escuchaban con desconfianza, otros con esperanza, pero los cerdos insistían en que esas promesas eran solo ilusiones inventadas para mantenerlos sumisos. Boxer y Clover se convirtieron en los más fieles seguidores del animalismo. Su fuerza, combinada con una honesta sencillez, los hacía confiables y respetados. Boxer adoptó un lema: trabajaré más fuerte. Su inocencia lo convertía en el símbolo del sacrificio desinteresado. Clover, maternal y protectora, cuidaba de los más pequeños, asegurándose de que la nueva idea no se perdiera en la confusión. El verano trajo consigo una tormenta inesperada. El granjero Jones, cada vez más descuidado, había caído en la bebida al punto de abandonar a los animales. La falta de alimento comenzó a sentirse. Hambreados, los animales estallaron. Una mañana, incapaces de soportar más, irrumpieron en los depósitos donde se guardaba el grano. Cuando los hombres intentaron contenerlos con látigos, la multitud rugió con furia. Vacas, caballos, ovejas, aves y hasta los perros se lanzaron contra ellos. Jones y sus hombres, sorprendidos, no pudieron resistir. El caos duró apenas unos minutos. Los animales, unidos en una ola imparable, expulsaron a los humanos de la granja. El portón se cerró tras ellos. Un silencio estremecedor envolvió el lugar. Todos miraron alrededor, incrédulos. La granja era suya. La primera chispa se había convertido en fuego. Con júbilo, recorrieron cada rincón, asegurándose de que no quedara ningún hombre. Quemaron los látigos, las cadenas y todo lo que representaba opresión. El aire se llenó del humo de aquel funeral de la esclavitud. Después, regresaron al granero y cantaron con una fuerza nunca antes conocida el himno Bestias de Inglaterra. El eco se expandió por los campos, como si la tierra misma celebrara su libertad. La rebelión había comenzado. Capítulo 3. La mañana después de la rebelión, los animales despertaron con un aire renovado. El sol brillaba con una intensidad distinta, como si la naturaleza misma aprobara lo sucedido. El campo les pertenecía, los establos eran suyos, y por primera vez en la historia, caminaban por la granja sin sentir el peso de los hombres. Napoleón y Bola de Nieve los reunieron para organizar el trabajo. Todos colaborarían en la cosecha. La disciplina era necesaria, pero a diferencia de antes, cada esfuerzo tendría un propósito común: el bienestar de los animales. Boxer se entregaba con una energía sobrehumana, arrastrando cargas imposibles, siempre acompañado de Clover. Las gallinas picoteaban el suelo con entusiasmo, las vacas daban leche abundante, y hasta los patos y gansos encontraban tareas a su medida. Nunca la granja había trabajado con tanta eficiencia. La lectura y la escritura se convirtieron en la prioridad. Bola de Nieve, apasionado por la educación, improvisó un sistema de enseñanza. Los animales más inteligentes comenzaron a aprender el alfabeto, aunque no todos lograron dominarlo.
Las ovejas apenas entendieron las primeras letras, mientras que Boxer, con paciencia infinita, repetía una y otra vez hasta memorizar unas cuantas frases. Pronto se hizo evidente que muchos no podrían retener toda la doctrina del animalismo. Por ello, Bola de Nieve resumió los principios en un solo lema: 4 patas sí, 2 patas no. Era sencillo, claro y fácil de recordar. Las ovejas lo adoptaron como un canto repetitivo que resonaba en los prados. En el granero, sobre una pared blanca recién encalada, los 7 mandamientos del animalismo fueron escritos con pintura negra. Cada animal se acercaba a leerlos, y quienes no podían entenderlos pedían que otros se los recitaran. Era la nueva ley de la granja, un contrato sagrado que sellaba la igualdad. La alegría era inmensa. Las tardes terminaban siempre con el canto de bestias de Inglaterra, entonado con una fuerza que estremecía. El aire se impregnaba de esperanza. Los animales, exhaustos pero felices, dormían sabiendo que trabajaban para sí mismos, no para un amo. Por primera vez, la libertad tenía rostro. Capítulo 4. La noticia de la rebelión no tardó en extenderse más allá de los límites de la granja. Como un viento poderoso, los rumores viajaban de un campo a otro, llevando el mensaje de que los animales habían expulsado a sus opresores y tomado el control. Esto inquietaba a los granjeros vecinos, quienes temían que sus propios animales pudieran imitar el ejemplo. Algunos reaccionaron con desprecio, llamándolo un experimento condenado al fracaso, mientras que otros comenzaron a tomar precauciones. Snowball y Napoleón enviaron palomas mensajeras a otras granjas para difundir la ideología del animalismo. Aunque no todos los animales lograban comprenderlo, muchos sentían un llamado a la libertad al escuchar las canciones y relatos de lo ocurrido en la granja animal. El movimiento comenzaba a tomar forma más allá de sus muros. Pero el señor Jones no estaba dispuesto a aceptar su derrota. Humillado y resentido, reunió a hombres de otras granjas y regresó armado, decidido a recuperar lo que consideraba suyo. Así estalló la primera gran batalla, la batalla del establo de las vacas. Los animales, bajo la estrategia diseñada por Snowball, se organizaron con disciplina sorprendente. Primero enviaron a las aves a hostigar a los hombres desde el aire, luego a los gansos para atacar por sorpresa, y, finalmente, los caballos y vacas cargaron con toda su fuerza. El enfrentamiento fue feroz, pero la valentía de los animales superó la brutalidad de los hombres. Snowball demostró liderazgo en el campo de batalla, arriesgando su propia vida y recibiendo heridas en el proceso. Finalmente, Jones y sus hombres huyeron derrotados, dejando claro que la granja animal no se rendiría fácilmente. La victoria fue celebrada con ceremonias solemnes. Se instituyó una medalla al valor para quienes destacaron en la batalla, y se decidió que cada año se conmemoraría aquel día como símbolo de libertad. La granja animal se consolidaba no solo como un lugar de esperanza, sino también como un bastión de resistencia. Capítulo 5. El tiempo avanzaba, y con él surgieron las primeras tensiones internas. Aunque la mayoría de los animales trabajaban con entusiasmo, había quienes se mostraban menos comprometidos, como Molly, la yegua blanca, más preocupada por cintas de colores y azúcar que por ideales de igualdad. Finalmente, incapaz de adaptarse al nuevo orden, desapareció de la granja, hallando refugio en manos humanas. Su partida representó la primera deserción en el sueño colectivo, pero el conflicto más profundo no provenía de animales distraídos, sino de la lucha de poder entre Snowball y Napoleón. Ambos tenían visiones distintas para el futuro de la granja. Snowball impulsaba proyectos ambiciosos,
como la construcción de un molino de viento que generaría energía y facilitaría el trabajo. Veía en la innovación la posibilidad de una vida más cómoda para todos. Napoleón, en cambio, lo consideraba una pérdida de tiempo y prefería enfocarse en consolidar la autoridad. Las discusiones en las asambleas se tornaron cada vez más encendidas. Los animales, confundidos, escuchaban con atención los discursos apasionados de Snowball y el silencio intimidante de Napoleón. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Snowball presentó el plan definitivo del molino. Fue entonces cuando Napoleón reveló su arma secreta. Había criado en secreto a un grupo de perros feroces, arrancados de sus madres desde pequeños y entrenados para obedecerle ciegamente. Cuando Snowball exponía su proyecto, Napoleón dio una señal, y los perros irrumpieron con violencia, persiguiendo a Snowball fuera de la granja. Fue una escena brutal, el destierro de uno de los líderes más visionarios, expulsado no por los hombres, sino por otro cerdo. La granja animal había cambiado de rumbo. Napoleón se erigió como único líder, y bajo su mando el sueño de igualdad comenzó a transformarse en algo distinto. El ideal de la rebelión seguía en las paredes del granero, pero la sombra de la tiranía ya había comenzado a crecer. Capítulo 6. El invierno que siguió a la rebelión fue especialmente crudo y largo, y con él llegó la prueba más difícil que los animales habían enfrentado hasta entonces: la construcción del molino de viento, que Snowball había concebido antes de ser expulsado, se convirtió en el centro de todas las esperanzas, un símbolo tangible de progreso y bienestar para la granja. Cada amanecer traía consigo el frío penetrante, y cada animal, sin importar su tamaño o fuerza, debía trabajar incansablemente, enfrentando el barro, la nieve y el viento helado. Los caballos, con sus cuerpos enormes y musculosos, arrastraban piedras que parecían imposibles de mover. Boxer repetía con voz firme y monótona: «Trabajaré más duro», como si esas palabras pudieran transformar la fatiga en energía y la desesperación en motivación. Los más jóvenes, inspirados por su ejemplo, imitaron su esfuerzo con devoción, mientras los más viejos se apoyaban en la determinación de los líderes para seguir adelante. Los cerdos, observando desde la distancia, comenzaron a disfrutar de privilegios que se alejaban cada vez más del ideal de igualdad original. Se apropiaron de la casa de la granja, durmieron en camas y comenzaron a consumir productos humanos, todo mientras que Aller justificaba estos lujos como necesarios para el liderazgo y la planificación. Su retórica era impecable. Lograba convencer a los animales de que todo sacrificio y cada decisión aparentemente injusta tenía como fin el bienestar colectivo. Aún así, una sensación de inquietud comenzaba a germinar entre los animales. Sus esfuerzos parecían crecer sin límite, mientras la recompensa se concentraba en unos pocos. A pesar de la propaganda, las dificultades físicas eran innegables. La escasez de alimentos se intensificaba y los accidentes eran frecuentes. Los animales enfermos o débiles no tenían manera de recuperarse rápidamente, y, a menudo, eran relegados a trabajar igual que los demás, empujando la maquinaria del molino o transportando piedras pesadas. La construcción se volvía más que una tarea, era un desafío a la resistencia, al espíritu y a la esperanza. Cada piedra colocada representaba el sacrificio colectivo, aunque paradójicamente fortalecía a los cerdos en lugar de la comunidad entera. Skealer se encargaba de recordar constantemente a los animales que cualquier dificultad era culpa de Snowball, de sus traiciones y sabotajes. Cada incidente en el molino, cada fallo o derrumbe parcial, se atribuía a conspiraciones del exiliado líder. Así,
mientras el miedo y la desconfianza se consolidaban, la obediencia se volvía casi absoluta. Los animales trabajaban con fe y convicción, pero la línea entre la esperanza y la explotación comenzaba a desdibujarse. La granja animal, que había sido un símbolo de libertad, empezaba a transformarse en un lugar donde el sacrificio constante era la nueva norma y la vigilancia del poder absoluto era el aire que respiraban todos. Capítulo 7. La primavera llegó con un aire pesado de tensión. Las raciones seguían disminuyendo, el trabajo se multiplicaba y los animales envejecidos comenzaban a sucumbir ante la fatiga y la falta de alimento. Aún así, Napoleón mantenía un control férreo sobre la granja. Sus perros, entrenados desde cachorros, actuaban como su extensión física y su autoridad silenciosa. Aquel que cuestionara una orden, que dudara de las decisiones de liderazgo o simplemente mostrara descontento, era marcado como traidor y atacado sin piedad. Algunos animales fueron ejecutados delante de todos, acusados falsamente de conspirar con Snowball. La sangre derramada sellaba el miedo y reforzaba la obediencia. La utopía prometida empezaba a mostrar su cara más oscura. Skealer, con su habilidad persuasiva, moldeaba la memoria y los recuerdos de los animales. Cada día que pasaba, los errores de Napoleón se transformaban en victorias, y cada sacrificio era elevado a heroísmo colectivo. Los mandamientos se alteraban de manera sutil, adaptándose a los actos de los cerdos, pero el cambio pasaba desapercibido para la mayoría. Incluso los animales más inteligentes, como Clover, empezaban a sentir confusión. La línea entre justicia y opresión era cada vez más difusa. El molino de viento, símbolo de progreso y futuro prometido, era una tarea interminable. Los animales, exhaustos, lo reconstruían piedra por piedra después de cada derrumbe o daño causado por el clima. Cada jornada de trabajo era acompañada por discursos de Napoleón y Skealer, que exaltaban la lealtad, la valentía y el sacrificio. La canción Bestias de Inglaterra se escuchaba cada vez menos, reemplazada por el culto a la obediencia y la glorificación de Napoleón. El molino, que debía facilitar la vida de todos, se había transformado en un recordatorio del esfuerzo sin recompensa y de la manipulación absoluta. Capítulo 8. A medida que el tiempo avanzaba, Napoleón consolidó su autoridad de manera implacable. Los cerdos comenzaron a adoptar costumbres humanas, dormían en camas, usaban ropa y bebían alcohol, mientras que Skealer modificaba los mandamientos para justificar cada acto. Los animales más débiles aceptaban estas decisiones, convencidos por la propaganda y el miedo. Aquellos que intentaban recordar la antigua igualdad sentían una mezcla de nostalgia y desconcierto, pero no tenían fuerza ni organización para cuestionar el poder absoluto. El molino de viento fue finalmente reconstruido, pero su progreso costó sangre, fatiga y angustia. Cada animal debía trabajar hasta la extenuación, soportando el clima, los accidentes y la escasez de alimentos. La vida cotidiana estaba marcada por la rutina, el sacrificio y la vigilancia constante de los perros de Napoleón. A pesar de todo, la ilusión de progreso mantenía a los animales en movimiento. Cada día era una mezcla de esperanza y desesperación, de orgullo por lo logrado y miedo a perderlo todo. Los humanos intentaron varias veces recuperar la granja, pero fracasaron. Cada conflicto externo fue aprovechado por Napoleón para reforzar su autoridad y justificar medidas cada vez más estrictas. La propaganda de Skealer mantenía a los animales convencidos de que estaban construyendo un futuro brillante, aunque la realidad mostraba desigualdad, privilegio y opresión. La granja animal,
que había comenzado como utopía de libertad, era ahora una comunidad gobernada por el miedo, la manipulación y la ambición concentrada. Capítulo 9. Los años pasaron y la granja se transformó de manera irreversible. La vida de los animales era cada vez más dura. Boxer, símbolo del trabajo incansable, envejecía y se debilitaba, pero continuaba empujando el molino, repitiendo su lema «Trabajaré más duro». Los caballos, ovejas y vacas aceptaban su destino con resignación, mientras los cerdos disfrutaban de lujos humanos. La escasez persistía, y la muerte de animales durante el trabajo o por vejez se volvió común. La manipulación de Scheler y la vigilancia de Napoleón mantenían a todos en un estado de obediencia constante. Los mandamientos originales habían sido alterados hasta casi desaparecer. Lo que alguna vez representó igualdad y libertad se transformó en un sistema que justificaba privilegios para los cerdos y castigos para los demás. La ilusión de comunidad y cooperación se mantenía solo en apariencia, mientras la realidad era explotación y jerarquía. La esperanza inicial del viejo mayor, que había encendido los corazones de todos los animales, se desvanecía lentamente. El molino funcionaba, pero lejos de aliviar la carga de los trabajadores, se había convertido en un instrumento que reforzaba la autoridad de Napoleón. La vida en la granja ya no estaba gobernada por ideales de justicia, sino por la acumulación de poder. Cada esfuerzo, cada sacrificio, consolidaba la desigualdad. La utopía de libertad se transformaba en una distopía de control y manipulación, mostrando con crudeza la fragilidad de los sueños frente a la corrupción del poder absoluto. Capítulo 10. Décadas después de la rebelión, la granja animal se veía diferente, pero la esencia del control y la opresión permanecía. Los cerdos caminaban erguidos, vestían ropa humana y bebían alcohol. Napoleón se había consolidado como líder absoluto, y el miedo se había convertido en herramienta diaria para mantener el orden. Los animales más viejos, que recordaban la rebelión inicial, veían con tristeza cómo los ideales de igualdad se habían transformado en privilegio para unos pocos. Los mandamientos originales habían sido modificados hasta resumirse en uno solo: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. La frase condensaba la traición a la utopía inicial. El molino de viento funcionaba y la producción continuaba, pero los beneficios se concentraban en los cerdos. Los caballos y demás animales trabajaban incansablemente, sin obtener nada más que el derecho a continuar viviendo. La granja se había convertido en una lección de la historia. El poder absoluto corrompe, y la vigilancia constante es la única barrera contra la tiranía. La utopía soñada por el viejo mayor terminó transformándose en un sistema de control, desigualdad y manipulación, donde los ideales de libertad y justicia se habían perdido, y el ciclo de opresión se repetía bajo nuevas formas. La granja animal mostraba la cruel verdad de cómo el poder, cuando no se cuestiona, destruye la igualdad y corrompe incluso los sueños más nobles. Reflexión final. Rebelión en la granja nos muestra cómo los ideales más nobles pueden ser corrompidos por la ambición y el poder. La historia de los animales, que soñaban con igualdad y libertad, termina revelando que la vigilancia, la educación y la conciencia crítica son esenciales para que la justicia perdure. La rebelión comienza con esperanza, entusiasmo y sacrificio, pero el poder absoluto corrompe, y aquellos que buscan controlar pueden manipular la verdad, alterar las reglas y someter a quienes confían. Este relato no es solo una crítica a la tiranía o al totalitarismo,
sino una advertencia sobre la fragilidad de los ideales frente a la codicia y la falta de participación activa. Nos invita a cuestionar a nuestros líderes, a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a recordar que la libertad y la igualdad requieren compromiso, vigilancia y valentía constante. La utopía no se mantiene sola, depende de cada individuo para resistir la corrupción y defender los principios que la sostienen.